grave. Bueno, chicos, se dice que en el siglo XVI en la ciudad de Londres hubo una enfermedad conocida como la peste bubónica. Quizás te suena más como la peste negra que hubo en Europa. Esta peste bubónica es como una especie de brote que se desplazó a Londres. Y se dice que morían al día más de 800 personas. Eran tantos los que morían que no daba tiempo de ir enterrándolos uno por uno. Así que se hicieron fosas comunes donde cogían los cuerpos y los lanzaban. Y había en aquella ciudad un hombre conocido como Lord Craven, un hombre rico y cristiano. Y este hombre tenía una serie de propiedades a su nombre, pero al enterarse de que sus inquilinos se estaban empezando a contagiar, entró en un pánico profundo. Fue a su mujer y le dijo: prepara a los niños, coge las maletas que nos vamos para el campo. Y habían allí 2 criados suyos, y uno de ellos, un chico de color, le dijo: el Dios de nuestro amo vive en el campo, no en la ciudad. Y al escucharlo, Lord Craven empezó a llorar y dijo: nunca me habían dado un sermón como el que me acaba de dar este joven. Si mi Dios no me protege aquí, no me va a proteger en el campo. Si yo no tengo seguridad de mi Dios aquí en Madrid, yo no voy a tener seguridad de mi Dios fuera de Madrid. Y sin ser médico, Craven salvó la herida de más de 10.000 personas en Londres, predicando el Evangelio en primer lugar, dando ayuda a los necesitados y consolando a sus vecinos. Ahora, yo no sé qué estás pensando tú en este momento, pero quiero que pienses qué pasaba por tu cabeza hace 4 años, cuando vino a nosotros una pandemia. ¿Os acordáis que nos obligaron a cerrar nuestras iglesias? Quiero que pienses en qué clase de Dios habías creído por aquel entonces. Porque Craven años más tarde reconoció: yo no iba al campo a buscar mi salvación, yo estaba huyendo de mi Dios. Ahora tenemos muchos cristianos a día de hoy que tienen a Cristo, que tienen al Espíritu Santo, pero inconscientemente están huyendo de su Dios. Sin embargo, hay un texto en la Biblia que nos habla de la seguridad que tienen aquellos que estén donde estén, bajo la circunstancia que estén, viven morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes de qué texto te hablo, no? Acompáñame al Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. Leemos hasta el versículo 6. Dice versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Como bien sabéis, hoy en día están de moda los seguros. Todo el mundo compra seguros, ¿no? Tenemos el seguro de la casa, por si hay un incendio; tenemos seguro para el coche, por si se nos avería o por si se nos pincha una rueda. Tenemos la seguridad social. Tenemos la seguridad social, ¿no? En el caso de que haya una intervención sanitaria para cubrir los gastos. Tenemos seguros de vida, como si la vida se pudiese asegurar. Dice que hasta los futbolistas tienen un seguro por sus piernas. Es normal, ¿eh? Un seguro es un contrato que hago yo con una compañía que asume los riesgos que puedo sufrir a fin de cubrir económicamente mis pérdidas. Sin embargo, déjame decirte que no hay nada que puedas conseguir, que con todo el dinero del mundo puedas comprar. Ni siquiera la persona que más te ama te puede garantizar lo que la palabra de Dios te garantiza en el Salmo 91. Es un contrato totalmente gratuito que Dios dio a sus hijos a fin de que nosotros busquemos estar con Él. Conocido por muchos como la oración más poderosa de toda la Biblia, el Salmo 91 es el seguro de los seguros. ¿Por qué? Porque te garantiza 3 cosas que ningún otro seguro en el mundo te puede garantizar. Y la primera de esas 3 cosas es la sombra de Dios. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién escribe el Salmo 91? Bueno, no lo sabemos con exactitud. Durante mucho tiempo los hebreos pensaron que había sido Moisés. ¿Por qué? Porque cuando había un salmo anónimo, se le atribuía dicho salmo al último autor del salmo que tenía nombre. Ellos entendían que el Salmo 90 era de Moisés, por lo tanto el Salmo 91 también es de Moisés. Lo que pasa es que más adelante, cuando sale la Septuaginta, le atribuyeron el Salmo 91 al rey David.
entonces no sabemos con certeza quién es el autor del Salmo. Lo que sí sabemos es que es una persona que experimentó la profunda paz que hay cuando moras a la sombra de Dios. En hebreo la palabra omnipotente aquí es el Shaddai. Como bien sabéis, quiere decir el Dios todopoderoso. Fíjate qué curioso que antes de que Dios se revelase a sí mismo como Yahvé, allá en el Sinaí, Génesis 3:15, el pueblo de Israel lo conocía como el Shaddai, como el pecho que todo lo nutre y lo satisface, el todopoderoso en generosidades, el Dios que todo lo puede suplir. Los hebreos decían que el Shaddai tenía tanta provisión que ninguno de los que le temen pasaría necesidad. Ahora, el que habita y pone su tienda de campaña y se refugia en Dios, podrá salir beneficiado de todos los beneficios que trae el Shaddai. Como vosotros bien sabéis, yo soy de Canarias, de donde vienen los mejores plátanos del mundo. El plátano canario se planta a una altura superior de 1000 metros, de ahí que tenga ese sabor tan especial. Pero como bien sabéis, yo soy de Canarias, y en Canarias siempre hay mucho sol. Y desde que era pequeñito me he criado, que mi cuerpo ha absorbido tanta vitamina D que al día de hoy a mí no me gusta mucho el sol. Y si es verano y estoy en Madrid y voy caminando por la calle, intento arrimarme a la pared para que me dé un poco de sombra, ¿no? Y poder refrescarme, y poder estar a gusto. Ahora, todos nosotros sabemos que si yo no me acerco a la pared, la sombra no va a venir a por mí. Entonces, solo si estás cerca de Dios, podrás sentir su sombra. Es decir, solamente aquellos que se esmeran en tener una relación cercana con su Creador podrán gozarse de la sombra que brinda el Todopoderoso. Por eso el Salmo inicia con esas palabras tan profundas. Nos está revelando uno de los secretos más vitales de la vida cristiana. Porque cuando estemos atravesando esta vida de desastres, de desesperación, de amenazas incluso, necesitamos tener una conciencia tranquila y poder acostarnos en paz. Pero muchas veces yo siento que Dios no está cerca de mí. Bueno, no es culpa de Dios, es culpa mía. Él nunca decide alejarse de mí. Soy yo el que decide alejarse de Él cuando busco otras cosas que me interesan antes que su voluntad. Por ejemplo, quizás el tipo de cosas que veo en mi teléfono donde nadie me ve. El tipo de música que escuchas cuando vas en el coche solo. El tipo de conversaciones que tengo cuando nadie de mi entorno cristiano me escucha. Él no se cambia nunca de lugar. Siempre está en el mismo sitio y está esperando que tú y que yo vayamos a tener una relación cercana con Él. Antes, en el Antiguo Testamento, como bien sabéis, si querías estar en la presencia de Dios, te ibas al templo de Jerusalén y allí lo encontrabas. Y si querías ser justificado de tus pecados, llevabas un animalito y quedabas expiado de tus pecados. Y si querías aprender más de las Escrituras, pues te ibas a cualquier sinagoga de cualquier aldea y allí había un escriba que te hacía una interpretación digna o semidigna de la palabra de Dios. Pero a día de hoy, si quieres estar en la presencia de Dios, ¿qué tienes que hacer? Entrar en tu aposento y cerrar tu puerta, hablar con tu Padre que está en lo secreto. Y si quieres ser justificado de tus pecados, se los confiesas y Él te justifica. Y si quieres aprender más de las Escrituras, le quitas un poquito de polvo a tu Biblia y la lees. Nunca en toda la historia de la humanidad ha sido tan sencillo acercarse a Dios como en nuestros días. Pero hay muchos cristianos que viven con pánico y que inconscientemente se están alejando de su Dios. Por esa razón, lo que el salmista nos está haciendo sentir es la necesidad urgente que tiene todo ser humano de acercarse a su Dios. Y el segundo beneficio que tenemos en este contrato totalmente gratuito que Dios nos hace es la defensa de Dios. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjate, hermano, la esperanza que está en la Biblia es un poquito diferente a la que tenemos en la Real Academia Española. La de la Real Academia es: espero que mañana pueda cobrar. Espero que el año que viene pueda irme de vacaciones. Pero la esperanza que tenemos en la Biblia es la certeza completa de que Dios siempre cumple lo que promete. No sé si veis la diferencia. Uno es: espero que mañana todo mejore. Pero la esperanza divina es: yo sé que todo va a mejorar, porque así lo ha dicho el Señor en su palabra. Imagínate cómo podría vivir un cristiano si no tuviese la esperanza de que Cristo va a volver algún día. Es decir, si no tuviese la certeza completa de que su Señor va a venir a por su iglesia, incluido Él.
Y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Para qué sirve un castillo? Para defender, para proteger, amén. Dios es nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte. ¿Vale? Pero en la época del salmista había muchos castillos alrededor. Y él entendía que el castillo también sirve como morada del rey. Y allí donde mora el rey, moran sus nobles con él. Ahora, ¿dónde podría irme yo para estar más seguro que bajo el castillo de mi rey? ¿O es que acaso Dios no es tu castillo? ¿O solamente es tu castillo los días de seminario? ¿O cuando tienes que hablar en público? ¿O cuando tienes el agua al cuello? Él quiere que estemos en su eterno refugio todos los días de nuestra vida, no solamente ciertos días. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente a día de hoy que vive con pánico, porque parece que todo se está saliendo de control. ¿Sabías que ya están implantando chips cerebrales para que puedas controlar aparatos electrónicos con tu mente? Que si encender el teléfono, que si llamar el coche, que si cambiar los canales de la televisión. ¿Sabías que el plan de los gobiernos para la próxima década es eliminar todo tipo de dinero físico para que ahora todo funcione digitalmente y así poder controlar tu libertad de comprar ciertas cosas o no? La inteligencia artificial, la robótica. Hace 4 años, en un mes como este, nos obligaron a quedarnos encerrados en nuestras casas. ¿Vale? Y el problema no es que los cristianos nos obligasen a quedarnos en nuestras casas. El problema es que muchos cristianos, como yo, entramos en pánico como si nuestro Dios no tuviese el control de una pandemia. Hombres que tienen miedo a todo lo que no pueden controlar con sus propias manos. Las madres cuando sus hijos se hacen mayores. Están tan preocupados con lo que les pasa que ni siquiera tienen tiempo para tener una relación con Dios. Nadie puede cambiar a otra persona a la distancia. No podemos cambiar a otra persona a la distancia. Lo que sí podemos hacer es decirle: Padre, te encomiendo a mi hijo, porque yo sé que tú puedes cambiar lo que yo no puedo cambiar a la distancia. Y tú dirás: bueno, eso no es suficiente. Sí es suficiente, porque esa fue la manera como llegué al seminario. Los hombres con sus empleos, los pastores con sus ovejas en la iglesia, los jóvenes como yo con su futuro. ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento que había un hombre llamado Abraham? Espero que os acordéis. Él tenía 90 años cuando Jehová le prometió que le daría un hijo que se llamaría Isaac. Pero viendo que pasaban los años, Abraham se impacientó y se olvidó de lo que Dios le había dicho. Y al ver sus circunstancias y que su mujer era estéril, pensó: esto no va a funcionar. Yo también, viendo que pasa el tiempo, viendo mis circunstancias, digo: esto no va a funcionar. Pero no es coincidencia que el Salmo 90 nos anticipa la insuficiencia que tiene el ser humano para controlarlo todo con sus propias manos. Pone al hombre tal cual como lo conocemos, con los pies en la tierra, y resalta la completa soberanía de Dios. El Salmo 90 nos habla de la pequeñez, de la miseria que ha hecho el pecado con el hombre. Dice que los días del hombre son cortos, 70, con los más robustos 80 años. Y que con todo eso, la vida del hombre se resume en 2 cosas: molestia y trabajo. Sin embargo, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Dice que Dios está airado contra el hombre y es un Dios justo que le pone límite al hombre y acorta sus años porque está airado contra la maldad de nosotros. Pero así como vemos un Dios justo y airado en el Salmo 90, vemos a un Dios fiel y tierno en el Salmo 91, el cual da larga vida a los que respetan y esperan en su nombre. El Salmo 90 nos habla de los hombres en general, de todos los que están sobre la faz de la tierra, de los ricos, de los empresarios, de los millonarios, de las prostitutas, de los drogadictos, de los borrachos, de todos los que están respirando en la tierra. Pero el Salmo 91 nos habla del hombre en personal, de tú, a solas con Dios. Dice el salmista en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Nos está diciendo el Salmo que en esta vida vamos a tener gente que nos va a trampear. Todos nosotros estamos en una batalla conocida como la batalla de la fe, donde te vas a encontrar guerras, donde te vas a encontrar enemigos, gente que te va a tender el pie para que muerdas el polvo. Pero dice que Él nos libra de las redes del cazador, del lazo del cazador. ¿Y quién es tu cazador? Porque si aparece en la Biblia es porque el cazador es real. Así que no te pillen. Porque para el pueblo de Israel su cazador era un filisteo de 3 metros que se llamaba Goliat.
Y había un pastorcillo por allí que al ver el cazador del pueblo dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y con una pequeña piedrecilla, un pequeño pastorcillo, derrotó al gigante más grande, del ejército más grande que conocía Israel. Y si le preguntas a David quién derrotó a Goliat, él te dirá: yo no derroté a Goliat. Fue mi Dios y la defensa de mi Dios la que derrotó a Goliat. A día de hoy el pueblo de Israel, lo estamos viendo por las noticias, sufriendo múltiples guerras. Pero mira lo que dijo un general del ejército israelí. Dice: somos una nación que goza, porque hemos sobrevivido a Faraón, hemos sobrevivido a los griegos, hemos sobrevivido a los romanos, hemos sobrevivido a Hitler, al Holocausto, hemos sobrevivido a la Inquisición española, a los pogroms en Rusia, y estamos completamente seguros de que también vamos a sobrevivir a esta guerra que tenemos con Palestina, porque somos el pueblo del Dios viviente. Ahora imagínate la iglesia de Cristo hablando con tanta seguridad acerca de su Dios. Y el último contrato que tenemos, el último beneficio que tenemos en este contrato es el amor de Dios. La sombra de Dios, la defensa de Dios y el amor de Dios. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Para algunos esto es blasfemia. ¿Cómo vas a decir que Dios es como un pájaro que tiene alas y que puede volar? Bueno, fue el mismo Espíritu Santo el que se reveló a través del autor para decirnos que Dios es como un ave que tiene alas. Cuando tú ves una mamá gallina que extiende sus alas y que con ella cubre a sus polluelos, ¿para qué lo hace? Protegerlos, cubrirlos. Para protegerlos, pues, en caso de un depredador, ¿no? Como un castillo los cubre. Si pasa un halcón, los cubre para que el halcón no los vea. Si viene una serpiente, los tapa como un muro. Y si se tiene que pelear con la serpiente, se pelea con la serpiente. Si hace calor, les da sombra para que se refresquen. Si hace frío, los cubre para que les dé calor. Han habido casos donde se ha quemado toda una granja, que se quema la casa y se queman los establos, y después del incendio ir a los corrales y encontrarse a una gallina totalmente quemada. Y uno de los granjeros meterle una patada a la gallina, y debajo estaban sus pollitos, totalmente vivos. Así es el amor de nuestro Dios. Él nos dice que Él es como una mamá gallina que se pone a nuestro lado y nos defiende. Por esa razón el salmista no dice: hay un Dios por allí que protege. El salmista dice: yo tengo un Dios que protege y ese Dios es mi Dios. ¿A quién se le ocurre que hemos sido sacados del mundo y puestos en el cuerpo de Cristo para hacerle visible ante el mundo, y tú y yo estamos huyendo del mundo? Lo que pasa es que Dios a veces nos retiene y nos lleva a lugares donde dependamos totalmente de Él, sin darnos cuenta muchas veces de que Él realmente desea enseñarnos algo. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué pasa si Dios me quita a la persona que amo y la persona que amo se muere? ¿Será eso suficiente para alejarme de Dios? ¿Qué pasa si Dios en el día de hoy me quita la salud y me quedo totalmente indefenso como Job? ¿Será eso suficiente para alejarme de Dios? ¿Qué pasaría si el médico me llama hoy y me dice: Fabián, te quedan 6 meses de vida antes de perderla, así que aprovéchala al máximo? Ahí tendría que cuestionarme yo qué es lo que amo más en este mundo, si a mi Dios o a esta vida terrenal. Pero lo que vemos a través del ejemplo del salmista es que nosotros podemos valorar a Dios, podemos estar atesorando la palabra de Dios, podemos estar disfrutando de tener al Señor con nosotros, podemos estar satisfechos con el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. ¿Y qué pasa si la vida me despoja de todas las cosas que a mí me hacen disfrutar y todo lo que a mí me gustaba hacer ya no lo puedo hacer porque la vida me lo ha quitado? ¿Será que Dios va a ser suficiente para mí? Ya para terminar, Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Amén, oremos. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú te nos has revelado de una manera especial, Señor. Gracias porque podemos ver tu carácter, podemos ver que eres un Dios fiel y tierno, Señor, que nos acompañas allá donde estemos, Señor, y que nosotros podemos tener la seguridad de que tenemos tu sombra, tu defensa y tu amor, sin importar cualquier circunstancia por la que estemos pasando, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas, Señor, te fortalezcas dentro de nosotros y que nosotros, Señor, podamos verte de una manera más grande, Señor, a lo cual tú eres. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.